Buenos días, en este vídeo os voy a enseñar a resolver un triángulo. Resolver un triángulo es calcular todos sus lados y todos sus ángulos. En cualquier triángulo, los ángulos se nombran con letras mayúsculas, A, B, C, y los lados con letras minúsculas, A, B, C, de manera que cada letra minúscula esté enfrente de una letra mayúscula, B, B, C, C. Para resolver triángulos usaremos el teorema del seno y el teorema del coseno. Y la propiedad que tienen los triángulos, que la suma de sus ángulos es 180 grados. De inicio se os pueden presentar 5 casos diferentes. Analizaré los 5 uno a uno. En el primer caso os dan un lado y los dos ángulos adyacentes. Vamos a calcular el ángulo que falta y los otros dos lados. Lo primero que haré es, usando la propiedad de que los tres ángulos valen 180 grados, calcular el tercer ángulo. Ya sé que el ángulo de arriba mide 100 grados. Voy a colocar su valor. Ahora, para calcular los lados, usaré el teorema del seno. Cada lado dividido por el seno del ángulo opuesto, 6 dividido por el seno de 100, es igual que b dividido por el seno de 50. Despejando b, ,66. De igual manera, y en el otro lado, calculo c. Despejamos ahora c. Y ya tengo resuelto el triángulo. Ya he calculado todos sus ángulos y todos sus lados. Caso 2. Nos dan un lado, el ángulo opuesto y uno de los ángulos adyacentes. Lo primero que haré es calcular el ángulo que me falta. ,180 menos 60 menos 40, 80. Ya sé que el ángulo C es de 80 grados. Ahora, igual que antes, usando el teorema del seno, voy a calcular C y B. Despejamos B.
5,93. Y por último, C. Recordar que en el teorema del seno, cada lado se divide por el seno del ángulo contrario. C dividido por seno de 80, 8 dividido por seno de 60. Ya tengo B y C y he resuelto el triángulo. Ahora veremos dos casos más. Veamos el caso 3 y el caso 4. En el caso 3 nos dan dos lados y el ángulo que está entre ellos. Usaremos el teorema del coseno. Una vez hechos los cálculos, obtenemos 43. Por tanto, A será la raíz cuadrada de 43. Una vez encontrado A, resulta fácil, utilizando el teorema del seno, encontrar otros ángulos. De aquí, despejando seno de C, y usando el arcoseno de la calculadora, obtenemos que C es 67 grados. Para encontrar B, basta recordar que A más B más C es 180. Y ya tenemos resuelto el triángulo. Sabemos los tres lados y los tres ángulos. Veamos el caso 4. Aquí solo nos dan los tres lados. Empezaremos usando el teorema del coseno. Usando el teorema del coseno, podemos despejar coseno de A. Y con el inverso del coseno, ya tenemos a 78 grados. Ahora podríamos usar el teorema del seno para calcular el resto de ángulos. Pero pudiera ser que el triángulo fuera obtusángulo con un ángulo obtuso y ese teorema nos daría un error en la solución. Cuando tengáis tres lados, deberéis usar el teorema del coseno dos veces.
Aplico el teorema del coseno al ángulo B. Despejo y tengo B 57 grados. El ángulo C se saca trivialmente. Recordad que cuando os den tres lados no debéis usar el teorema del seno. Utilizar el teorema del coseno dos veces. Veamos a continuación el caso 5. Veamos el último caso de resolución de triángulos. Nos dan dos lados y un ángulo que no está entre ellos. Lo primero que haremos, usando el teorema del seno, es calcular C. Como siempre, un lado dividido por el seno del ángulo opuesto es igual a un lado dividido por el seno del ángulo opuesto. De aquí despejamos seno de C y con la función inversa obtenemos que C es 48 grados. Como ya sabemos que C es 48 y A es 60 y la suma de todos debe ser 180, es fácil calcular el ángulo B de 72 grados. Y una vez más usamos el teorema del seno para encontrar qué vale B. B dividido por el seno del ángulo opuesto, 72 grados, debe de ser igual que 7 dividido por el seno del 60. De aquí despejamos B obteniendo 7,69. Lamento que este vídeo sea tan largo, pero hemos visto los 5 casos posibles de resolución de un triángulo.